Bienvenidos a nuestro taller bíblico. Hoy hablaremos de las cartas católicas. Además de las cartas paulinas, el Nuevo Testamento contiene otras 7 cartas que llevan los nombres de Santiago, Pedro, Juan y Judas, el hermano de Santiago. La mayor parte de ellas no están dirigidas a comunidades concretas o a personas particulares, sino que tienen una destinación más universal y tratan cuestiones generales. En realidad, no son cartas propiamente dichas, sino homilías presentadas en el estilo epistolar. Por este motivo, después del siglo IV, fueron agrupadas bajo el título de cartas católicas, es decir, universales. Estas cartas fueron escritas cuando ya el cristianismo primitivo había entrado en una nueva etapa. Las comunidades cristianas se habían extendido por casi todas las provincias del Imperio Romano y habían comenzado a experimentar la presión y las reacciones adversas del ambiente pagano. Aunque no estuvieron sometidas a una constante persecución, ellas vivían dolorosamente conscientes de su precaria situación en una sociedad hostil. A estas dificultades provenientes del exterior se sumaban otras de carácter interno. La venida gloriosa del Señor se hacía esperar, y esta demora planteaba dudas e interrogantes que ponían en crisis la fe y debilitaban la práctica de la vida cristiana. Semejante situación creaba un clima favorable a la infiltración de falsos profetas y maestros que alteraban con su enseñanza la verdad del Evangelio. A pesar de su presentación en forma epistolar, la carta de Santiago es una especie de homilía que contiene una serie de exhortaciones morales. Su estilo sentencioso se asemeja al de los escritos sapienciales del Antiguo Testamento. Los temas expuestos se van sucediendo de manera bastante libre, a veces por una semejanza verbal o por una antítesis. Estas exhortaciones, destinadas a servir de guía para la vida cristiana, están dirigidas a las 12 tribus de la dispersión, es decir, a las comunidades judeo-cristianas diseminadas fuera de la Palestina, que constituían el Nuevo Israel. El autor de esta carta es identificado comúnmente con Santiago, el hermano del Señor, mencionado en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3, que presidía la comunidad de Jerusalén y ocupó un lugar relevante en la asamblea de los apóstoles. Santiago insiste sobre todo en la necesidad de probar la autenticidad de la fe por medio de las obras, haciendo fructificar la palabra sembrada en el corazón de los creyentes. A primera vista, parece contradecir las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por medio de la fe, pero la diferencia entre ambos es más aparente que real. En efecto, siempre Pablo habla de la fe y se refiere a la fe que obra por medio del amor,
como una respuesta a la palabra de Dios que compromete y transforma la vida del creyente. En este sentido, coincide perfectamente con Santiago. En el último término, para ambos, la fe que justifica no es la fe estéril, sino la que va acompañada de las obras. Cuando Pablo habla de las obras, se refiere a los actos de la ley de Moisés, que los judaizantes consideraban necesarios para salvarse, mientras que Santiago, cuando habla de las obras, piensa en los cristianos que hacen una profesión meramente verbal de su fe, sin volverla exterior en sus obras. Tanto para Santiago, autor de esta carta, como para Pablo, la ley por excelencia consiste en el amor al prójimo. Por eso, con vehemencia, Santiago recuerda a los grandes profetas de Israel. Santiago denuncia abiertamente las desigualdades y las injusticias sociales. Su juicio no es menos severo cuando censura a las asambleas cristianas en las que se concede un lugar de privilegio a los ricos y se relega a los pobres. A fin de combatir esta discriminación, él hace eco de las enseñanzas de Jesús. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres en este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino? Leemos esta cita en Santiago 2, versículo 5.